Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo que sintonizas esta radioemisora que tanta bendición trae cada domingo a nuestras vidas. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente ante cada uno de ustedes con el mensaje de Echa tu pan sobre las aguas. Y quiero que nos llames al 787-259-1155 para que puedas recibir esta palabra de aliento que nos da el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión nos habla del libro de Santiago, donde el título que tiene esta Biblia es La sabiduría que viene de Dios, en ese primer capítulo del libro de Santiago. Y nos dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a considerarnos dichosos. Vamos a considerarnos bienaventurados. Vamos a considerar las pruebas como un regalo del cielo para ayudarnos a crecer. El apóstol Santiago, hermanastro de Jesús, en ese versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, que mucho temor le tenemos a las pruebas. Cuando vienen las angustias debido a ese gran peso que podemos recibir en un momento dado. La palabra pruebas, peirasmoi, en griego, tiene que ver con persecuciones, con grandes presiones que muchas veces se presentan en nuestra vida y que proceden a veces del mundo o de Satanás, a veces de nosotros mismos porque no hemos podido manejar las emociones y acumulamos tantas tensiones que nos enferman. Pero Dios puede utilizarlas para fortalecer nuestra fe y desarrollar nuestro carácter. Puede hacernos perseverantes. Por lo tanto, es el proceso de Dios para hacernos perfectos, como dice la palabra. Ese versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos sabiduría. Esta carta fue a las 12 tribus que estaban en la dispersión y Santiago sabía por lo que estaban pasando. Dios sabe por lo que tú y yo estamos pasando, por lo que la isla del Cordero, la isla de Jesucristo está pasando. Y el apóstol Santiago era bien conocido entre estos creyentes. Quizás a lo mejor fueron originalmente parte de su iglesia allá en Jerusalén. Él se dirigía a ellos. Hermanos míos, tened por sumo gozo, no un pequeño gozo, un gozo grande. Cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra del Señor no se equivoca. Y si nosotros entendemos el por qué y el para qué de cada prueba que pasamos, ya sea como pueblo o personalmente, si nosotros podemos entender por qué es que Dios las permite, ¿va a producir en nosotros gozo? Claro que sí. La palabra del Señor cita el libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Este es el sermón que el Señor dio al pueblo y es bien conocido por el sermón de las bienaventuranzas. Y te habla, bienaventurados, felices,
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Te está hablando que inclusive bajo una prueba de persecución, de rechazo, de opresión, de mentira, podemos gozarnos y podemos alegrarnos. Y lo dice el Señor. Nosotros le creemos a Él y creemos que si podemos tener gozo, porque lo dice la palabra, es porque nos podemos gozar cuando podemos entenderla. Cuando no entendemos el porqué de las pruebas es que se nos hace difícil y comenzamos a especular. Comenzamos a preguntarnos muchas cosas, muchas veces ilógicas, o comenzamos a cuestionar a Dios porque le echamos la culpa al Señor. Pero las pruebas son bien importantes para el crecimiento del cristiano. Por eso tenemos que sentir gozo en medio de la prueba. Un gran gozo, como dice la palabra. Y en el capítulo 5 del libro de Romanos nos habla desde el primer versículo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una paz que nada ni nadie nos la puede quitar. Por quien también, dice la palabra, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Regocíjate en medio de las pruebas. Aunque estés pasando por una situación que tú no entiendas, aunque estés experimentando grandes presiones, temores y miedos, todo lo que ha pasado en esta isla de Puerto Rico ha producido en muchos un estado de ánimo demasiado difícil de poder sanar. Y cada vez que viene una tormenta o viene un huracán, trae recuerdos de la destrucción, recuerdos de la soledad, de la falta de ayuda, de todas esas crisis difíciles que archivó nuestra mente. Cada vez que ocurre una situación así, hay unos recuerdos que están archivados en nuestro inconsciente que se activan y comienzan a tratar de afectarnos. Por eso tenemos que acordarnos de la paz que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de los vientos tormentosos que pueden pasar, que pueden ser físicos o pueden ser también emocionales o espirituales, nosotros tenemos esperanza. Y tenemos esperanza de que el Señor es nuestro ayudador. Y Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque te dice aquí la palabra en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos. Nosotros tenemos que recurrir a nuestro Dios. Nosotros tenemos que enfrentar nuestras pruebas con gozo, llámese tormenta, llámese temblores, llámese plaga, COVID, influenza, micoplasma. Ninguna de esas pruebas puede debatir nuestra alma y puede postrarnos y destruirnos. Porque la Biblia dice que podemos estar angustiados pero no destruidos. Y no te digo que no se sienten temores ante las dificultades climatológicas. No te estoy diciendo eso. Pero todas esas pruebas pueden considerarse como pruebas de nuestra fe. Como te dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ten fe. En estos momentos, aunque no tengas la energía eléctrica, aunque quizás no tengas agua, tienes vida. El Señor te ha protegido. A muchos les ha protegido sus bienes, aunque el agua se haya metido en sus hogares. Sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él acampa alrededor nuestro y nos defiende. Tú estás bajo la mirilla de Dios, en medio del huracán, en medio de los temblores, en medio del COVID. El Señor no ha perdido el control y nunca lo perderá porque Él hizo el universo. Y las dificultades siempre permiten que Dios pruebe y compruebe la sinceridad de nuestra fe. Pero la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. La palabra del Señor nos habla de la importancia de las pruebas y nos da ejemplos. Ejemplos tremendos como Job, que pasó por todas las pruebas que nosotros podemos pasar. Dios lo permitió para que nos sirva de ejemplo, para que nos sirva de modelo a cada uno de nosotros de lo que son pérdidas. Y pérdidas verdaderas de tú perder todo lo que te daba seguridad, menos la fe en el Señor. Y sabemos quién fue el causante de que Job perdiera todas las cosas. Dios le permitió a Satanás que lo probara en todo, pero no podía tocar su alma. Y este hombre lo perdió todo, menos su vida. Su alma estaba segura en las manos del Señor. Podemos perderlo todo, esas son cosas físicas que se reponen. Tenemos paciencia para poder esperar la ayuda de Dios, aunque hayamos perdido cosas materiales. Pero jamás dejes que el enemigo te robe la fe. Al contrario, estas pruebas hacen que tú produzcas a través de la fe y produces paciencia. Y cuánta paciencia necesitamos todos. Todos nosotros necesitamos paciencia frente a la oposición, frente a todo lo que se levante, la escasez, las presiones satánicas o las presiones familiares o los problemas de enfermedad o las plagas que son parte de las señales de la venida de Cristo, al igual que los temblores. Todo esto que está ocurriendo simplemente está haciendo que tú y yo seamos cada día más fuertes y cabales, que estemos alcanzando la perfección en todas nuestras áreas, que podamos estabilizarnos espiritual, emocional, físicamente y estar preparados para ayudar a otros. Por lo tanto, regocíjate en las pruebas, gózate en diversas pruebas, porque Dios tiene planes. Dios tiene propósitos lindos, propósitos eternos contigo. Y recuerda,
puedes perder todo lo que te rodea menos tu alma, porque le pertenece a Dios. Y todo lo que necesitas está como parte del plan de Dios para suplirte, porque nosotros estamos bajo un pacto que es mejor y unas promesas que son mejores que las que da FEMA y las que puede dar el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. Estamos bajo un pacto de sangre que nos ha traído beneficios, unos beneficios escritos desde la antigüedad, prometidos para el pueblo de Dios. Nada te faltará, nada. La palabra del Señor te habla de que tu ayuda viene, está dispuesta desde el cielo y el Señor no se tarda. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Podemos resistir toda tentación. Podemos poner nuestros ojos en Jesús cuando nos debilitemos. Podemos pedirle ayuda. Nosotros necesitamos estas pruebas para ser perfectos, como te dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y la palabra perfecto, teleios, está relacionada con el crecimiento, está relacionada con el desarrollo de la fe en las personas, está relacionada con la madurez espiritual. Pero necesitamos mantenernos en comunión con Dios y eso lo hace posible la fe. Háblale, dile cómo te sientes. Echa toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Permite que Él te ayude. Jesucristo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Y si nos falta sabiduría, aquí el apóstol no los dice. El versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a pedir con sabiduría para poder manejar nuestras pruebas. No te rindas, no te desanimes, no te desalientes por las voces que vienen de tu interior. Recuerda que el alma es lo más engañosa de todas las cosas. No te dejes llevar por las voces de este mundo. No te dejes llevar por las cosas que ven tus ojos y tus oídos escuchan, físicamente hablando. Déjate llevar por las promesas que Dios te ha dado, que están escritas para ti, para que puedas no solamente evadir esas pruebas, puedas escapar de ellas. La sabiduría viene de Dios y te da capacidad para tú poder ver, para tú poder evaluar la vida, la conducta desde el punto de vista de Dios, no del tuyo. Para que puedas tomar decisiones correctas, pero hacerlo debido a las normas de Dios, a los propósitos de Dios. Vamos a basar nuestra vida en lo que ha revelado Dios en su palabra. Vamos a seguir la dirección del Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, te conoce a ti, me conoce a mí. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 4, nos dice así la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y te dice el versículo 9:
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así es que el Espíritu es tu ayudador y te va a llevar a toda justicia, a todo lo bueno. Escucha la voz del Espíritu. Acércate a Dios. Pide con fe, no dudando nada. El versículo 6 de Santiago primero dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Has visto destrucción? Los vientos trajeron destrucción a tu casa. La lluvia también. Todo lo que almacenaste, todo lo que adquiriste con tanto trabajo, ves que se pierde en un momento. El agua se lo lleva o lo daña. Pídele a Dios sabiduría, abundantemente y sin reproche, y te será dada. Pero tienes que pedir con fe, no dudando nada. Te dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Créele a Dios, soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No seas como las ondas del mar. No te dejes arrastrar por los temores de este mundo, ni los miedos, ni tampoco las conversaciones negativas de la gente. Comunícate con Dios. Pídele sabiduría a Dios. Pide con fe. No dudes. Confía. No permitas tener doble ánimo o doble pensamiento. Permita que el Señor sea el que te dirija y que te ayude, porque Él ha enviado ayuda. Él ha enviado ayuda. No se va a tardar. Resiste. Ten confianza. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que necesitas. Él conoce tu condición. Pero Él siempre llega a tiempo. Tú que quizás estás en una institución privado de libertad, no te impacientes. Llénate del Señor. Habla con Él. Él es tu compañía. Él es tu libertador. Lo importante es que le entregues tu corazón a Jesucristo y permitas que Él dirija tu vida de ahora en adelante. Tú que estás enfermo, confía. Tú que estás enferma, pídele a Dios no dudando nada. No cuestiones a Dios por las experiencias que estás viviendo. Sé sabio y entendido. Dios quiere que seamos maduros espiritualmente. Dios no quiere que seamos inestables, que cedamos a los problemas, a las tentaciones y a toda dificultad y situación engañosa. Queremos convertirnos en lo que Dios quiere que nos convirtamos, en personas perfectas, con dominio propio. Vamos a orar en este momento y alaba a Dios en medio de tu problema y de tu crisis. Recuerda que Dios está presente y que es un gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor. Gracias porque una vez más vimos tu mano poderosa protegiendo a Puerto Rico. Gracias, Padre amado, porque has cuidado de nuestra casa, de nuestra familia. Dios, porque por lo menos hay una porción grande de las familias que ya tienen luz, tienen agua, Señor, y los que no reciben ayuda.
de parte tuya, Señor. Reciben su comidita, reciben lo que necesitan porque tú los estás mirando. Te pido que ayudes a cada ancianito, Dios, a cada persona que vive sola, que necesita tu abrazo, tu seguridad, Señor, en estos momentos. Dios, hazles saber que tú no los dejas solos ni los desamparas, sino que siempre estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Sigue protegiendo a tu pueblo, a tu iglesia. Úsalos con poder como sal, como luz en medio de este tiempo. Gracias, Dios, por tener la ayuda del Espíritu Santo, que nos da sabiduría para aprovechar la fe, Señor, no dudando nada, sino dándote gracias en todo momento por tu ayuda, por tu protección. Dios, sé tú con los pueblos más afectados, Padre amado, que tardará la ayuda en venir, ya sea de la electricidad o del agua, Dios, y de lo necesario, pero yo sé que no los desampararás. Yo sé que llegarás a ellos, Dios, donde quiera que se encuentren. Enviamos esa palabra tuya de provisión y de paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide de usted la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde. En cualquier cosa que te podamos ayudar, llámanos. Dios te bendiga.